Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a su presencia por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para que podamos analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 16. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. El camino de los inteligentes lleva lejos del mal. Quien lo siga estará salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quien la posee, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal, con una sonrisita se planea las maldades.
Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, esta lectura que hemos leído, esta palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir a mí y a ti? ¿Qué nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? Bueno, mis hermanos, el día de hoy, la palabra de Dios nos habla de algo que es sumamente importante para nosotros y que a lo mejor lo hemos descuidado en nuestra vida, pero que hoy Dios nos lo menciona y nos lo dice, que es la palabra paciente, paciencia. Hoy Dios nos habla de la palabra paciencia. ¿Por qué nos menciona hoy Dios la palabra paciencia, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra paciencia debe ser algo fundamental en nuestra vida. En nuestra vida, mía y tuya. Porque si no tenemos paciencia, hermanos, nuestra vida anda desequilibrada. Porque el tener paciencia en nuestra vida nos da sabiduría y nos da control de nuestra propia persona. Y el tener el control de nuestra propia persona, ¿qué significa? Significa que cuando tú tienes el control de tu propia persona, puedes actuar con sensatez, puedes pensar, puedes analizar. ¿Que eso a qué conlleva? Conlleva a que tu vida sea más feliz, más pasajera, pero sobre todo conlleva a que todos tus actos y todo lo que tú hagas en tu vida lo vas a hacer con un juicio, con una manera de pensar, de actuar, cuando tienes el control de tu persona. Ahora es cuestión de que tú y yo reflexionemos y veamos si realmente tenemos el control de nuestra propia persona, hermanos. Y si no lo tenemos, si no tenemos el control de nuestra propia persona, entonces quiere decir que nuestra persona desde ahí está mal. Porque para poder estar bien, tenemos que tener el control de nuestra propia persona. Y para poderlo tener, dice la palabra de Dios, dos cosas muy importantes. Una dice que es, ¿qué? Dice que es ser el paciente. Y te voy a decir la propia palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control, ahí está, fíjate, tener control propio que conquistar una ciudad. Tener control propio de tu propia vida. Pero para tener el control de tu propia vida, Dios nos habla de otra cosa muy importante que debemos de tener siempre, hermanos. Fíjate, para tener el control de nuestra propia vida, Dios nos dice una palabra que es que ser pacientes. Y el ser pacientes, dice Dios, también nos dice Dios, que conlleva a otra cosa. Y te lo voy a decir de la propia palabra de mi Padre Dios. Dice: los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra cosa? Van
ligadas, hermanos, van ligadas. Acuérdate, para tener el control de nuestra propia persona, Dios nos invita a que seamos pacientes, pero también nos invita a otra cosa muy importante y nos dice que es que dice que estemos atentos a las instrucciones. ¿A cuáles instrucciones tenemos que estar atentos, hermanos? Muy simple. A las instrucciones que Él nos da día tras día por medio de su palabra, que es lo que yo te he mencionado e invitado todos los días. A que estemos atentos, escuchemos lo que Dios nos dice y que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Eso nos llevará a ¿qué? A tener un control exacto de nuestra propia vida, como hoy Dios nos lo manifiesta. Acuérdate bien, hoy Dios nos habla de tener control de nuestra propia vida. Algo que a lo mejor ni a ti ni a mí nos había pasado por la mente, si realmente tenemos el control de nuestra vida o no. Es más, a lo mejor nunca lo hemos pensado. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos pensado en ese pequeño detalle si realmente tú y yo tenemos el control de nuestra vida? Simplemente porque el ritmo que llevamos de nuestra vida la llevamos muy conforme. ¿Conforme en qué manera? En que llevamos nuestra vida muy simple, muy sin chiste. ¿Qué quiere decir muy sin chiste? Que lo mismo nos da que sea sábado, domingo, lunes, de noche, de tarde, de mañana, que esté oscuro, que esté lloviendo, que esté de todo eso. Para nosotros nos da lo mismo. Para nosotros es algo común y normal. Porque así vemos nuestra vida día tras día. Eso sin contar entre otras muchas cosas, hermanos. Pero realmente no reflexionamos y no vemos si realmente tenemos el control de nuestra propia vida. Que eso es lo que hoy Dios nos está pidiendo. Que veamos y analicemos si realmente tenemos el control de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú tengas el control de tu propia vida. Porque como te acabé de explicar, si tú tienes el control de tu propia vida, tú vas a ser una persona sensata. Vas a ser una persona paciente, humilde y que sobre todo vas a saber pensar y actuar con sabiduría y con inteligencia. Pero, te repito, para poder tener el control de nuestra propia vida, Dios hoy nos dice que estemos atentos a las instrucciones. ¿A cuáles instrucciones? A las que Dios nos da día tras día por medio de su palabra. Te voy a explicar un poquito el por qué te digo que ni por la mente nos haya pasado el de si realmente tenemos o no tenemos el control de nuestra vida. Por lo que te acabé de decir. Porque a nosotros nos da lo mismo, sea lunes, sea martes, sea domingo, sea sábado, sea de día, sea de noche, está haciendo calor, está haciendo frío, esté lloviendo. A nosotros nos da lo mismo, nos da igual. Porque así es como transcurre nuestra vida y así es como la vemos. Y no es cuestión de que nuestra vida la llevemos así, de que nos dé igual si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves. No, Dios no quiere que tu vida sea así. Dios no quiere que tu vida sea a que te dé igual el día que sea o lo que esté pasando o lo que no esté pasando. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tomes el control de tu propia vida. Y hoy por eso te lo está diciendo. ¿Qué es qué? Fíjate, voy a otra vez la palabra. Dice la palabra de Dios. Es mejor
ser paciente que poderoso. Y luego dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Tener control propio de tu propia vida. Eso es lo que quiere Dios. Porque si tú llevas tu vida sin chiste, llevas tu vida sin tener el control tú mismo, porque todo te da igual, estamos mal. Porque si todo te da igual, quiere decir que tu vida no la llevas con un control. Y Dios quiere que tú lleves tu vida con un control. ¿Por qué? Porque al llevar tu vida con un control quiere decir que vas sobre un objetivo y sobre un camino. Y acuérdate que ese objetivo y ese camino es llegar a ¿quién? A nuestro Padre Dios Yahvé por medio del Señor Jesucristo. Te voy a decir cómo es la manera de pensar de nosotros y por eso es que te digo que llevamos nuestra vida muy simple. Y lo dice la misma palabra de Dios. Fíjate bien las palabras que dice la palabra de Dios, ¿eh? ¿Y por qué es lo que te digo? Dice la palabra de Dios, dice. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, dice la palabra de Dios, pero termina en muerte. Eso es lo que pasa cuando uno ve la vida así sin chiste. Cuando uno ve la vida simplemente así como normal. Cuando uno le da igual, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Eso es. Y por eso hoy Dios dice, delante de cada persona hay un camino. Delante tuyo, delante mío hay un camino. ¿Tú cómo ves ese camino? Para ti, ¿cómo es ese camino? Es muy simple, es muy sin chiste. Te da igual. Esté derecho, esté chueco, esté torcido. Te da igual. No te debe dar igual. Porque si te da igual, eso quiere decir que tú no tienes el control de tu propia vida. Porque si tienes el control de tu propia vida, no te va a dar igual si está torcido, si está derecho, si hay pozos, si esto. No te va a dar igual. ¿Por qué? Porque tú al tener tu control de tu propia vida, tú vas a saber tomar el mejor camino para tu vida. Pero teniendo el control de tu propia vida, que eso es lo que quiere Dios. Acuérdate, hermanos. Analicemos y pensemos esa grande palabra que hoy Dios nos ha dicho. Sean pacientes y tengan el control de su propia vida. ¿Pacientes para qué? ¿Para qué? Para escuchar, dice la palabra de Dios, las instrucciones que Él nos da por medio de su palabra. Y que por medio de esas instrucciones que Él nos da por medio de su palabra, tú y yo podamos tener el control total de nuestra propia vida. Y si llegamos a tener el control total de nuestra propia vida en todo, hermanos, en todo, vamos a ser unas personas sensatas, que vamos a poder pensar, analizar y reflexionar con sabiduría e inteligencia en nuestra vida, en cada decisión que tú tomes. Y ya no te va a dar igual que sea igual de noche o que sea igual de día, ya no. ¿Por qué? Porque tú vas a tener el control de tu propia vida. Y con el control de tu propia vida tú vas a poder elegir el camino correcto. Y el camino correcto que debemos elegir es el que Dios nos ha dejado y que es el de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar hacia la presencia de Él. Pero tenemos que tener el control de nuestra propia vida para poder decidir y tomar esas decisiones que sean correctas en tu vida, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito y Padre, Dios hermoso, tú que eres luz en las tinieblas, tú que iluminas la oscuridad con tu luz perfecta, tú que nos amas y nos quieres, Padre. Te ruego y te suplico humildemente que nos ayudes a que realmente tomemos el control de nuestra propia vida como tú hoy nos lo has manifestado.
para que por medio de ese control de nuestra propia vida nosotros podamos tomar el mejor camino y las mejores decisiones para seguir adelante y caminando, pero sobre todo para poder llegar hacia la presencia tuya por medio del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, no se olviden, nunca se olviden, estén donde estén, en la circunstancia o en el momento en el que se encuentren de su vida, no se olviden que Dios nos ama y que Dios quiere que tú y que yo estemos por siempre y para siempre con Él en la eternidad. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude a que podamos seguir caminando en esta vida hasta el día en el que Él nos llame a descansar.